cómo fue el descubrimiento de Fernando Peña, ¿no? Ese viaje en avión, ¿cómo fue esa cosa? El descubrimiento de Fernando es como un increyendo. Yo tomo aviones de la línea esa porque me dan los pasajes ahí. Y yo empiezo a juntar millas en esa aerolínea, porque vos tratás de volar siempre en la misma para tener pasajes gratis, lo normal. Esa aerolínea, que es American, trabajaba con una flota, no se llama, tripulación de acá y de allá. Entonces, la mitad de los aviones iban con chilenos y argentinos, la otra mitad con gente de Estados Unidos. Se cruzaban las tripulaciones. Y yo escuchaba a una cubana que hablaba por el parlante que decía unas sandeces, decía pavadeces todo el tiempo. Cosas muy sutiles, como si está moviendo el avión, tenga cuidado de que no se le caiga una maceta en la cabeza. O sea, no puede decir eso la azafata. Entonces cuando le preguntaba, y era la tripulación de argentinos y chilenos, entonces yo conocía, ya viajaba mucho a las chicas, y decía, ¿cuál es la cubana? Me dice, no, está adelante en primera. Pero yo veía una risa, un rictus en las caras, digo, a mí me están escondiendo información. Y en uno de estos viajes, cuando escucho que empieza a hablar la cubana, Milagros López, me paro, yo estaba en turista y me meto a business, y lo veo, el tipo que yo veía con el pelo cortito, el comisario de a bordo, con esa voz que tal señor mío, era Milagritos López. Entonces se viene y se sienta al lado mío y me dice, te pido por favor que no digas nada, pues me echan. Y digo, no, nada, lo que te digo es, ¿no lo querés hacer por radio? Y así fue. Vino a la radio, entonces imaginamos que, como él viajaba y todo, que En la me época iba a con grabar. Elizabeth era esto, ¿no? Ya era con Elizabeth esta. No, esto era del Plata del 94. Antes de empezar yo a hacer Animal. Después empezamos Animal de Radio juntos. Él empezó al final, mediados del 94. Era grabado y era la azafata Milagros López que daba consejos a los argentinos que viajaban al extranjero. Con el ruido clan, clan, y hablaba por el... Eso era el comienzo. Y después empezó a tomar su... Y después me sorprendió hasta a mí. Porque empezó a meter voces que estaban detrás de Milagros. Apareció el marido, apareció el hijo. Apareció el Official Brown, que era el oficial de migraciones de los Estados Unidos. Hasta ahí siempre salía en Animal de Radio. Y siempre por teléfono, nunca vino al piso. Yo tuve una época en la cual yo no pude escuchar radio. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Fobia. ¿Fobia a los motores? Radiofobia. ¡Qué buena! Radiofobia. Registralo. Buena, Lalo, Me gustó. Tenía radiofobia. Yo no podía. ¿Qué te pasaba? Ay, tenía miedo que la gente saliera del parlante. Puede pasar a veces. No, sí, sale, a veces sale. Salen del parlante. Podemos llegar a salir nosotros hoy del parlante. Oye, a mí me gustaría salir mucho con las manos del parlante. Hola, Lalo. ¿Cómo fue aquella locura de Rock and Pop TV? Tan lejana. Tan lejana. Sí. Creo que muy marcadora también, ¿eh? Ahí el responsable era Daniel, o Dios. Como solíamos decir. Una vez un periodista me preguntó, ¿quién es el responsable de todo esto? Dios. Le dije, porque no hay visiblemente ninguno. Tuvo varias etapas. La más recordada es la del largo de pecho, con una pileta de lona, con agua sucia. Tremendo. Lo pienso ahora y es tremendo. Con unas chicas que se tiraban en remeras y se mojaban los pechos. Y siempre teníamos una cantidad de inscriptas que después no venían y a último momento salía Morocco con un auto a unos lugares a traer chicas. No, fue a unos lugares. Sí, no es policialmente potable contar todo esto porque puede enlodar. Sí, todavía puede enlodar algunos nombres. Muy divertido, muy loco. Es happening, ¿no? Mario muy pendejo, Douglas, Bobby. Éramos una manga de... Y nada, hay que ir al aire. ¿Y qué hay que hacer? No sé, nadie sabía. Era un poco así a la Belushi. ¿Y en la radio era así? ¿También Radio Bangkok era un poco así? ¿También era lo que venga? No, siempre uno lo cuenta y es como una anécdota, no es tan a lo que venga tampoco, había que hacer un programa. Pero estaba lejos de lo que era la organización convencional de un programa de televisión o de radio. Bangkok tenía unas rutinas que se respetaban bastante. En general sabíamos dónde empezábamos y teníamos el final, aunque después no fuese ese el final, muchas veces se iba derivando en otra cosa. Pero partíamos teníamos un guión no escrito, pero sí apalabrado y cerrado, y cada uno con su rol,
con lo cual vos ya sabés cómo va a responder ante determinadas ¿no? Claro. Entonces, nada, no era tan... Tenía días más desorganizados y días más... Pero se nos ocurrían cosas y las hacíamos. ¡Oh! ¿Qué hace? Esto sí fue un largo de pecho. Prohibido tocarse la remera. Prohibido tocarse la remera o queda descalificada. Usted salga de ahí. ¡No tape, Vinci! ¡No tape! Tráigala por aquí, por favor. Permiso. Por aquí. Muy bien. Gracias, deme la mano. Aquí tenemos a la participante número 1. Fuerte el aplauso. Aplauso, por favor. Muy bien. ¿Contenta con el resultado? ¿Le pegaste al piso o no? No, muy bien. Muy buen estilo. Y ahora te está dando un gran gusto, ¿no? En el Encuentro del Estudio, un programa realmente muy lindo, ¿no? Encuentro del Estudio, sí, un hallazgo, ¿no? Para mí es como un hallazgo. ¿Cómo a vos se te ocurrió? ¿Cómo fue la cosa? No. Yo venía haciendo La vida es arte en este canal. Sí, claro. Fue 3 años, un programa sobre artes plásticas, pintura, escultura, muy lindo, por cierto, sí. Video, nuevas tecnologías y todo esto. Muy lindo programa, con mucho placer lo hice. Y la gente con quien hacía este programa, que es la productora La Brújula, que también producía programas para el canal Encuentro, la señal del Ministerio de Educación, vienen ellos con la idea. Me cuentan la idea, me entusiasman con la idea y la presentamos y bueno, y la empezamos a hacer. Hicimos un programa, un primer programa, un programa cero, con la hermana de Ariel, que es uno de los directores, Hassan, que ella es cantante, música, entonces hicimos un programa como para ver cómo era esto, las luces, las cámaras, fue un estudio de la situación, pero quien nos marca de alguna manera el formato y el primer programa es Rubén Juárez, porque es el primer programa que grabamos con un artista que iba a salir al aire, digamos el programa 1, y de alguna manera descubrimos cuál era el guión, cómo se escribía el guión del programa. Y el guión del programa se escribía a través es un hilo que tiene que ver con la sensibilidad, es la parte sensible de todo lo que está ocurriendo. Eso une todo. Claro. No lo sabíamos. Y entonces en los primeros 4 o 5 programas se fue delineando esto que hoy es un reloj, que sucede exactamente de la misma manera. No se puede creer. ¿Portugués? No se puede creer. No se puede creer. Está totalmente loco. El guapo. Estás mal de la cabeza. Ah, vale, carajo. No tenés registro. No se puede creer. El segundo que tocaste no tenía nada que ver con Nada que ver con el primero, Nada nada que ver que con el ver. segundo, no. No se puede creer lo que hizo. ¿Qué hizo? Tocaste otro tango. Bueno, y el entender todos los elementos que jugaban, el estudio, Ion, que es como un templo, los músicos entran, y no diría que postrados, en un sentido de genuflexia, Claro, sí. sino de respeto. Claro. ¿No es cierto? Entra en un lugar donde grabó todo el mundo, todas las estrellas que te puedas imaginar de la música de donde haya venido a grabar a Buenos la de Aires. Abbey Road, grabó en claro. Lyon, exactamente. Sí. El portugués da Silva. Humphrey, célebre. Todo el mundo quiso grabar con él, ¿no? Acedo, el dueño, que también ha grabado programas porque es el ingeniero de sonido de Susana Rinaldi, por ejemplo. Es decir, como una especie de templo de la música donde las cosas suceden sin que nosotros hagamos más que ordenar un par de cositas y yo como una especie de mozo de metra hago, acomodo un poquito y todo hace y va. Y después los editores que se matan. Claro. Porque se graban, el programa dura 55 minutos y hay 4 o 5 horas de material. Entonces todo eso después hay que comprimirlo, entonces es como hacer un clip. Y el resultado es maravilloso. Y yo toco el cielo con las manos, porque he conocido gente, he reconocido gente, he descubierto gente que conocía y no sabía quién eran. Yo me enamoré de Chico Novarro, literalmente, porque había hablado con él 2 veces y estuve una tarde con él y es una Biblia. Entonces, por lo que escribió, por lo que vivió, por cómo lo vivió y por cómo lo cuenta, ¿no? Que parte maravillosa de la vida de toda esta gente es poder contar lo lindo, porque si no, no tiene gracia. Seguro, te puede haber pasado. No hay que todo. esperar un cineasta, que venga un documentalista, ¿viste? No, acá lo tenés en persona. Claro.
Y este proceso que se da en el encuentro en el estudio, del músico que llega, que empieza a establecerse el contacto, todo se graba, todo, que el maquillaje, que la comida, que los saludos, que la cosa, se va entrando en una confianza, después se prueba el sonido, después se ensaya, después se graba, y después que tocaron todo eso, que pasaron por toda esa emoción, se ponen dos sillas a una mesa y se habla. Claro, Y están así, claro. están ahí. Perfecto. Buenas. ¿Cómo ¿Cómo está? Vengo por lo de... Acá es lo de la prueba. Acá donde toman las pruebas de canto. pero era esas sin cosas. instrumentos. Ah, puta, bueno. Pero bueno. Bueno, déjelo ahí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se conocen? No. No. Esto pasa en todos los programas, ¿no? Pero en guión algo le pasa a todos, ¿no? estudio. No, guiones, hasta la gente. Hubo 2 o 3 casos, te lo recuerdo ahora, Sí. de músicos que por algún motivo no habían estado en guión. Y ya entraban, ya les habían dicho ya a dónde vas. Claro. Es como fuerte. Después ves la foto, el pasillo de guión están las fotos y los Todos. nombres de todos los que grabaron. Y te pasás una hora mirando, porque no Claro. puedes creer el cambio de micrófono, las ropas, los peinados, Claro. la tecnología, la onda, Vinicius, Toquinho, Gillespie, qué sé yo, no sé. ¿Quién querés? Del 51 creo que es guión. Y hay anécdotas en ese estudio maravillosas ¿Alguna que que surgen por el podemos contar? portugués. Bueno, esto es narrado por León, en el programa que hicimos de Encuentro en el Estudio con León. Solo le pido a Dios, era un tema que León graba porque le insistieron y por si las moscas, nunca le gustó. Y un día estaban mezclando o haciendo algo con el disco y aparece Dino Saluzzi con un bandoneón y dice, vengo a grabar. Y nadie lo había citado. Y León, que dijo, pero no le vamos a decir que no, total que es un SADEM, sindicato de músicos, un bolo más. Sí, sí. Bueno, qué grave. Entonces estaba ese tema que nadie le daba bola y dice, ¿por qué no? A ver, pensate unos bandoneones para este tema. Solo le pido a Dios que la grame sea diferente, todo igual. Graba Saluzzi, pasó. Claro. Mezclando el disco, 3 de la mañana, llegan a este y dicen, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Vamos a mezclarlo. Y después le preguntamos a Celasco, que era el de Music Hall de la compañía, si lo ponemos o no lo ponemos. Se abre la puerta, 3:30, 4 de la mañana, ¿quién entra? Charlie. Y se para, escucha, levanta. Y escucha, solo le pido, dice un hit, dice Charlie. Entonces lo llevan a Celasco, pero ya sacado Charlie, ponelo A1, cara 1, lado 1. Se lo llevan a Celasco, se lo ponen 6 del B, o sea, el último disco, claro. el último tema del disco. Claro. Celasco escucha el disco, lo llama y dice, el último del B va a 1 del A. Claro. Y León dice, no, fue que se abrió la puerta y apareció Charlie. Porque guión de noche era eso, la gente pasaba y entraba. Claro. Vi luz y subí. Maravilloso. ¿Qué es la palabra para vos? O sea, con la que laburás todos los días, ¿no? Que es como... Como la sangre será. Como la sangre. Sí, que para mí sí. Si me cierras la boca, como que... Pero, nada, es el hombre comunicándose, ¿no? Imagino que un día bajamos del árbol y nos erguimos, esa cosa que cuentan los antropólogos y los arqueólogos, para mirar por encima de las plantas y del seto, el hombre se irguió. Y dicen que lo más terrible es que descubrió que los animales que no se podían erguir como él le temieron. Claro, porque Y el hombre se dio cuenta de esto, como una de las primeras ideas, ¿no? La idea, tal vez por una necesidad de tipo alimentaria o algo, bajó del árbol. Y hoy no solamente hablamos, sino que con esta palabra que hacemos aviones, edificios de 2000 pisos, Claro. no sabemos muy bien para qué. Sí, sí, sí. Pero todo lo hicimos con esto, ¿no? Con la palabra. Con la palabra y vendiendo papa. Lo papa. Sí, ese hombre vende todo Claro. el tiempo algo. Sí, Ideas, cosas. Claro. ¿Para qué? No sé, pero acá estamos. Hablando. Hablando, exactamente, y seguiremos. Seguiremos hablando. Y seguiremos hablando. Y aquellos que están privados de la palabra por problemas clínicos, porque han tenido accidentes o porque son hipoacúsicos o por lo que sea, han desarrollado múltiples maneras de comunicarse. Claro. El hombre necesita comunicarse, si no está en problemas. Sí, sí, sí. Se aísla y se muere. Y después el que se comunica también está en problemas, pero ese es otro tema. Muchísimas gracias, Lalo, por venir. Muchas Por gracias. farol, Felipe.